Que la bendita presencia del Todopoderoso y la presencia de nuestro Señor Jesucristo estén en cada uno de ustedes, bendito hermano y hermana, bendito pueblo de Dios. A todos los que hemos sido llamados y escogidos por Dios, démosle gracias. Y recordemos que somos deudores, no a la carne, no al pecado, no al otro Señor que estaba en las tinieblas, sino al que nos vino a rescatar. Y la deuda que nosotros tenemos mediante la fe y mediante su bendita presencia es voluntariamente ofrendar nuestras vidas a Dios, saliendo de lo terrenal, de lo corruptible, de lo pasajero, de lo que va a ser destruido, y hacer frutos dignos de arrepentimiento, echando mano del campo que nos trajo Cristo Jesús en herencia, que es amar a Dios y amar al prójimo todos los días, mientras estemos como extranjeros y peregrinos, advenedizos, gente de paso. Hermano y hermana, bienaventurados los que venimos con hambre y sed de justicia, los que venimos con temor reverente a no contrictar el Espíritu Santo que nos ha dado y nos guardamos con temor y temblor de contrictar el Espíritu Santo, de apagar el fuego. Bienaventurados los que venimos con credulidad, con la vista puesta arriba, esperando nuestro galardón y la vida eterna. Así, bendito hermano y bendita hermana, son los deseos de Dios, que ese fruto lo tengamos por medio de este siervo. Yo le he pedido a Dios, antes de abrir esta bendita palabra santa, que me permita la dignidad que me hizo digno de ser un instrumento y un portador de su bendita palabra. Claro, sabiendo que tengo que venir con manos limpias, con un corazón limpio como ministro. Pero también, aparte de que tenemos que venir así, pedirle y rogarle por el pan nuestro de cada día. Le he pedido también por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierden, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio, por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, pero que sea puesto por Dios y no por el hombre, para que Dios toque corazones, para que haya un fruto de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 115. No sin antes decirle, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros estamos terminando ya este bendito libro del Evangelio de San Lucas, y que me quedan algunos cuantos versículos, y como siempre que termino un libro o una epístola, a veces 20, 30 o 40 minutos, no lo sé, que me lleve, porque ya lo vamos a terminar, y no complete la hora, es porque lo estamos terminando. Siempre que voy a terminar un libro o una epístola, pues a veces la termino con menor tiempo o con casi el tiempo, porque no podemos empezar la otra, porque precisamente en YouTube subimos con el título del libro o de la epístola que se va a subir. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, siempre por únicas veces es. Así que si no completo la hora, ya sabe por qué lo es. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo estuve esperando que alguien tuviese hambre y sed de justicia y pidiese alguna enseñanza en especial, algún libro en especial. No hubo quien. Se lo digo para que podamos darnos cuenta de los tiempos proféticos en que estamos, bendito hermano y bendita hermana. Pero la palabra no está presa. O sea, el evangelio que Dios me permite y la obra que Dios me permite todos los días, sea para que haya un fruto o sea para que no lo haya un fruto, sirve. Porque los que han escuchado y los que se han burlado
Y los que no han creído, pues ya tienen con qué los va a juzgar Dios algún día. Y ya también el amor de Dios se manifestó para hablar por medio de los instrumentos santos y tratar de reconvenirlos a la verdad. Así que, pues yo quisiera que todos se salvaran. Así que terminando esta bendita palabra, este bendito libro, mañana continuamos con el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Bueno, abramos nuestras Biblias, bendito hermano y bendita hermana, en San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y ayer veíamos en el 43 que Él tomó y comió delante de ellos cuando Cristo Jesús se manifestó después de su muerte y resucitó y se dejó ver con los que estaban reunidos esperando y que ya habían tenido el testimonio por algunos de que Cristo Jesús había resucitado. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? No sé si aquí lo diga, creo que no, pero en San Mateo sí lo dice, que Cristo Jesús cuando se presentó a más de 500, y a estos que se presentó fue, como Dios me permitía ayer, para dar testimonio y a ir a predicar que Jesús lo vieron morir y lo vieron resucitar. Eso es, y ya le dije ayer lo que hoy conlleva a esto, porque también hoy los que hemos podido tener el privilegio de ser pueblo de Dios y que nos haya dado vista, también hemos visto a Cristo cómo estuvo muerto mucho tiempo y cómo ha resucitado y hoy podemos ir a dar testimonio. Entonces, Él comió delante de ellos, vino Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, 40 días en el cuerpo para que lo vieran y luego se transfiguró y se fue. Y les dijo, una vez que comió, estas son las palabras que yo les había hablado, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí y en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Mire, muchos, recordemos que esta bendita palabra, toda la palabra de Dios, es profética. Y yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Los primeros, el primer pueblo de Dios, mediante Cristo Jesús en el nuevo pacto, que fueron los que siguieron a Cristo, yo alguna ocasión me preguntaba y le decía a Dios, Señor, ¿cómo me hubiera gustado vivir en esos tiempos, ¿no? Que no había apostasía, que no había tanta maldad, que había avivamiento. Pero después, con el tiempo, Dios siempre nunca nos deja sin sabiduría. Yo no alterco con Él, yo nunca digo por qué me tocó en esta época. Pero de igual manera, cualquier época en la que Dios nos llamó hemos estado bendecidos. En esta época, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros estamos viviendo, sí, de apostasía, sí, de maldad, pero también los que estamos de pie hemos tenido una riqueza invaluable de poder ver cómo todas las profecías que están escritas en su bendita palabra se han ido cumpliendo. Y siempre se han cumplido. Por eso también Dios dejó el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento que Dios le profetizó al primer pueblo de cosas que aún no se veían y que iban a acontecer, así se cumplió. Y así, bendito hermano, lo que yo estoy viendo de principios desde parto, de la apostasía, de guerras, de cómo está el mundo, porque hace 2000 años cuando Jesús vino, no estaba así, no estaba la maldad como está hoy. Entonces, de cierta manera, es una bendición porque los primeros varones estuvieron por fe, nosotros también, pero estamos viendo
las cosas que se han acontecido. Ahora, Jesús, en el momento que se presentó con ellos, les dijo, ya ven, ¿por qué dudaron? ¿Por qué no creyeron? Crean, porque todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento y todo lo que yo les vine a enseñar se cumple, aunque les parezca imposible. Estamos hablando de la resurrección. Por eso dice, estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con ustedes antes de ir a la cruz, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, porque todo el Antiguo Testamento nos profetiza de Cristo Jesús. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana, mire. Aquí, este camino no es como en el mundo, que yo en el mundo, a las escuelas donde iban cuando yo iba a la primaria, a la secundaria, pues macheteándole, leyendo y estudiando, podía yo tener entendimiento de geografía, de biología, de las matemáticas, de las ciencias naturales, de español, etcétera. Yo tenía entendimiento, pero aquí no. Aquí la letra mata. Aquí no es el estar lee y lee, no es estar orando como periquito nada más, no es estar yendo a una congregación, no. Primeramente, el que dé el entendimiento es Cristo. Dios a su Hijo le entregó todo. La resurrección, la muerte, el juicio, la bendición, la maldición. Todo lo tiene nuestro Rey. Ahora, Cristo Jesús es el que abre el entendimiento o el que pone un velo. ¿Y a quién está dando entendimiento aquí? Pongan mucha atención. A todos los que han dado un seguimiento. A los que tomaron su cruz. A los que dejaron casas, padres, madres, mesas de impuestos. A los que lo siguieron hombro con hombro. A los que se separaron del mundo. A los que estaban unidos, esperando la promesa. A ellos les abrió el entendimiento, no a los fariseos, no a los saduceos, no a los escribas, no a los otros que se acercaron muchas veces a Cristo Jesús, que fueron sanados, pero que después no tomaron su cruz, no comieron de su carne, no bebieron de su sangre. Entonces, muy importante, porque el entendimiento el día de hoy es poder discernir esta bendita palabra espiritualmente, como dicen Hebreos, que el espiritual, el Hijo de Dios, el que tiene el favor de Dios, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y es un instrumento para poder enseñar la palabra y que esta palabra, que es una parábola con ejemplos terrenales, podamos discernir el mensaje espiritual de vida. Así que el entendimiento no proviene de usted, por eso hay que orar, por eso hay que suplicar, por eso hay que guardar el depósito, la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo es el que me da entendimiento y hay un precio para tener el Espíritu Santo. La deuda que nosotros debemos de dar a Dios es que fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, para consagrar nuestras vidas y sacarlas del pecado que molesta a Dios, de la idolatría, de la carne, y consagrar nuestras vidas todo el tiempo que estemos aquí en el planeta Tierra para su gloria. Y entonces, a los que están así, entonces les abrió el entendimiento, que bíblicamente el entendimiento es el ojo espiritual, como dice en Efesios, que el ojo es el entendimiento, el no ser ciego, el entender estos misterios que para muchos están sellados, solamente Cristo Jesús, para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de todos los muertos al tercer día. Ahora, ya cuando ellos no comprendían por qué el Hijo de Dios,
porque el Rey de Reyes tenía que ir a morir, como Pedro, cuando le dijo, Señor, ¿cómo siendo el Señor vas a ir a la cruz? No, Señor, quítate, Satanás. Cuando también Cristo Jesús lavaba los pies, que les dijo Cristo, ustedes no comprenden ahorita, pero después van a comprender. También cuando Cristo Jesús les dijo lo del templo, que el templo que estaba ahí iba a ser destruido y el templo lo iba a levantar él en 3 días. No entendían que hablaba de su muerte y resurrección, pero una vez que les dio el entendimiento, pudieron entender el amor de Dios y el amor de Cristo, que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos pecamos y la separación de Dios, la bendita palabra nos dice que si el pecado pagó un salario y estábamos muertos, y bíblicamente dice la bendita palabra que solamente con una vida justa, con una vida que no pecó, con una vida que se ofrezca voluntariamente a pagar el precio y la maldad que nosotros adquirimos por la desobediencia, y que alguien que quiera poner una vida siendo amigo de Dios y siendo limpio, entonces gracias a esa vida que se ofrenda por la creación de Dios, entonces pudiésemos tener perdón y pudiésemos tener vida por una vida que se ofreció voluntariamente y por una sangre limpia que nunca pecó mientras estuvo en el planeta Tierra en cuerpo humano, a los que creyeron en el mensaje cuando Jesús vino con un cuerpo humano. Entonces, hay muchos que no entienden sobre la muerte, por qué Jesús tuvo que morir, por qué tuvo que derramar su sangre. Hay muchos que no entienden, pero bueno, bienaventurados a los que Dios y Cristo nos han abierto el entendimiento. Entonces, fíjese bien, y que dice, así está escrito, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que ya hablamos también de la resurrección, de la primera resurrección que Jesús nos trajo y de la segunda resurrección que también viene a los que pescamos. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados que todas las naciones, de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿qué dice Cristo? Y se tenía que cumplir que el Hijo de Dios se despojó de sí mismo, no aferrándose al ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de sirviente para venir a decir el mensaje de mi Padre y para venir a proclamar la verdad y se arrepintiesen, para que se arrepintiesen de sus obras, para que se arrepintiesen de su maldad, para que se arrepintiesen de los caminos que llevaban y a los que se arrepintiesen tener el perdón de sus pecados. Dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, porque Jesús comenzó su obra en Jerusalén, comenzó su obra con su pueblo y después, una vez que Cristo Jesús nos amó y levantó una iglesia, entonces encomendó a su iglesia ir a todas las naciones, ir a todo el mundo, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y enseñándoles todas las cosas. Y ya vimos esta profecía. Nosotros tenemos el privilegio, bendito hermano y bendita hermana, de ver cómo se ha cumplido todo esto. Dice, y ustedes son testigos de estas cosas. Ahora, ¿a quién va a utilizar Cristo? ¿A quién manda Cristo? ¿A quién utiliza el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, testigo es aquel que ha presenciado algo y que puede decir, yo lo vi, yo soy testigo. Y de igual manera, los que podemos ver son a los que nos ha quitado el velo, a los que nos ha dado entendimiento, no nada más para predicar a Cristo Jesús que murió y resucitó, sino Cristo Jesús al quitarnos el velo nos muestra muchas cosas. Entonces nosotros, a los que ha escogido, a los que nos ha dado entendimiento, a los que salimos del mundo, nos ha permitido ver las riquezas y las bendiciones para atestiguar, como ayer Dios me permitía decirle, bendito hermano y bendita hermana, yo antes estaba ciego, antes estaba en ignorancia, antes estaba sin ver,
pero por haber creído, hoy puedo ver a Dios, hoy puedo ver a Cristo, hoy puedo ver cómo me transformó Dios de las tinieblas a su luz admirable. Hoy puedo ver a Dios por medio de un hermano. Hoy puedo ver la transformación que ellos tuvieron mediante la fe y mediante el tiempo que Dios les dio un crecimiento y cómo fueron transformados. Hoy nosotros estamos para dar testimonio del amor, de la grandeza, del poder de Dios y de Cristo Jesús. Y ustedes son testigos de estas cosas. Por eso yo me presento a ustedes. Por eso ustedes me vieron morir. Por eso yo vengo con ustedes a comer. Por eso comí el pescado asado. Por eso comí pan. Y aquí dice en el 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. O sobre vosotros, que es lo mismo. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Ahora, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Todavía no lo habían recibido. Todavía tenía que subir Cristo Jesús. Ya había subido al Padre, pero tenía que subir a ofrecer su sangre a todos los que lo siguieron, a todos los que se bautizaron, para que entonces les viniera el Consolador, el Espíritu Santo que en el primer tratado o en el primer pacto, no estuvo, porque la sangre y los sacrificios de los animales, de los machos cabríos, no pudieron traer la presencia de Dios con el ser humano. Recuerde que también estaba profetizado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el nombre de Dios sería llamado Emanuel, que Emanuel significa Dios con nosotros, y que la bendita palabra profetiza que el Espíritu Santo iba a ser derramada sobre toda carne, que creyese, claro, que siguiera a Cristo Jesús. Entonces, estos son los primeros que tuvieron el privilegio de darnos un ejemplo, o más bien del amor de Dios, de enseñarnos el camino, de todos estos que salieron, de todos los que siguieron a Cristo, de los que tomaron su cruz, de los que participaron de la Santa Cena. ¿Y cómo? Les dijo, y aquí todavía les da indicación, Cristo Jesús, estando con ellos, porque esto fue el tercer día, todavía tenían que esperarse 27 días más, porque el Espíritu Santo llegó a los 40 días después de que Cristo Jesús murió y resucitó. A los 40 días dice, he aquí, yo enviaré, muy importante, no Dios, Cristo Jesús enviará. Cristo Jesús tiene potestad con el Padre, Cristo Jesús intercede, pero ¿a quién va a enviar? La promesa de mi Padre, porque en el Antiguo Testamento Dios prometió a los que fuesen a creer, a los que tomasen su cruz, a los que se arrepintiesen, a los que fueron perdonados, lo que perdió Adán y Eva en el Edén. Pero por medio de Cristo Jesús, Él es el que envía. El Padre es el que prometió y Cristo Jesús es al que se le dio potestad para enviar a quien Él quiera, para dar entendimiento a quien Él quiera. Dice, sobre ustedes les voy a enviar, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza tiene de decir quédense? ¿Por qué no pudieron recibir el Espíritu en otro lugar? Bueno, porque el Espíritu Santo y la presencia de Dios es para ir a convencer al mundo del pecado, es para una obra. Y la obra que Dios les encomendó es ir a llevar el Evangelio, como dice en Romanos, benditos sean los pies de los que anuncian las buenas nuevas, los pies de los que llevan la paz. Entonces, el que convence es el Espíritu Santo, el que hace la obra es el Espíritu Santo, el que ama es el Espíritu Santo. Yo no puedo ir a evangelizar, no puedo ir a enseñar la palabra si no es con la presencia de Dios. Ahora, usted me dirá, hay muchas iglesias apóstatas que van y tocan puertas o predican la palabra. Sí, pero no la palabra de Dios. Porque usted dígame una cosa,
Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que ellos predican en el Evangelio? A mí ya me tocó, ¿eh? Le voy a decir qué hacen todas esas iglesias. Llega, o yo llevo a una iglesia a mi primo, que es católico, y lo llevo por primera vez, y le digo al falso representante, que viene por primera vez, y hay otras 4 o 5 personas que vinieron ahí, y les dice, hagan esta oración para que Dios los reconozca como hijos, hagan esta oración y bautícense, y ya son salvos, y tienen toda la riqueza y la bendición. Y así pues cualquiera, ¿verdad? Porque si a mí me dicen, ¿verdad? Pues a mí qué me cuesta meterme en el agua y hacer una oración para que tenga dinero, para que tenga casas, para que tenga salud física, para que Dios me dé esposa, me dé hijos, y si tengo esposas, para que los bendiga, que bendiga a mis hijos, porque así dice, vas a prosperar, vas a tener todo. Y aparte, vas a ser salvo, tienes vida eterna. Ah, pues fácil. Pero si a mí me dicen estas cosas, pero también me dicen el precio para poderlas tener, que es la cruz, que es morir, que es arrepentirme, que no es regresar al mundo, que es una entrega total, pues la mayoría se echan a correr. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu. Ahora, para poder convencer a esta locura de dejar el mundo, a esta locura de la cruz, el único que puede convencer, el único, es Dios. Porque así lo dice en San Juan. Yo les enviaré el Espíritu Santo y Él convencerá al mundo de pecado. Él es el que habla. Entonces, aquí les estaba diciendo, aguarden, no vayan a llevar el Evangelio, no salgan de Jerusalén. No, en San Mateo dice que se esperaran en un aposento, en el aposento en que estaban, que no hicieran nada hasta que fueran investidos del poder de lo alto. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre todos ustedes, pero quédense en vuestra ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder, y habla de un poder desde lo alto, del poder. ¿Poder de qué? ¿Poder para qué? Bueno, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás. Poder para poder tener la presencia de Dios y vencer las concupiscencias de la carne, vencer la mesa de Satanás, vencer a Satanás mediante la bendita presencia de Dios. Entonces, esto es, bendito hermano y bendita hermana, lo que Cristo Jesús nos trajo con su sacrificio, que es la vida, que es caminar en el mar, que es hacer las obras, no por gracia, por fe, mediante el Espíritu Santo, mediante el poder. Pero ya le dije, ¿a quién le da revelación? ¿A quién le quita el velo? ¿A quién es investido? Porque bíblicamente todos esos miles que llegaban a escuchar la palabra y a ser librados de demonios, a ser sanados, ¿dónde estaban? Porque en Hechos dice que los que recibieron el Espíritu Santo no fueron todos aquellos que lo siguieron, no fueron esas muchedumbres, sino únicamente los que pagaron el precio. Bueno, dice en el 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Ahora, ¿a quiénes? A los que lo siguieron, a los que se les presentó. No se le olvide, bendito hermano y bendita hermana, lo que estamos aprendiendo. Dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y se fue llevado arriba al cielo. Bueno, en otra parte en el libro de los Hechos, dice también que cuando Cristo Jesús apareció, 2 varones estaban, y cuando Cristo Jesús fue alzado al cielo, les dijo a los varones, no se maravillen, porque este mismo Jesús que están viendo, que se va así, va a regresar, pero a juzgar. Ahora, la transfiguración, bendito hermano y bendita hermana, fue llevado arriba al cielo. Fue llevado. Mire, tuvieron el privilegio ellos de poder ver algo, un acontecimiento
que nosotros estamos esperando? Que siendo de carne y sangre, pero cristianos, no militando en la carne, vamos a ser arrebatados algún día allá arriba y vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni aquí ni allá arriba. Entonces, para que Cristo Jesús fuese llevado arriba, el cuerpo tuvo que ser transformado en el aire. Ellos, después de haberle adorado, cuando vieron esto, volvieron a Jerusalén con gran gozo, por todo lo que se les permitió ver, por la resurrección, por la promesa del Espíritu Santo, con gozo, porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que la mayor esperanza que yo tengo día con día, el gozo que yo tengo, que es la presencia de Dios, claro, que es mi ministerio, pero el gozo que yo tengo es al saber que cuando se me pare el corazón o venga Cristo Jesús, tengo vida eterna, tengo salvación. Entonces, volvieron con gozo. Y el gozo. Nadie puede sentir este éxtasis espiritual si no tiene la presencia de Dios. Estas palabras. El gozo. Porque la alegría pasajera, los deseos temporales de este mundo, lo que hay en este mundo, pronto pasan. Pero las promesas, las palabras, el que nos quite el velo y la presencia de Cristo Jesús, entonces podemos decir, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, el gozo es la verdadera libertad, como yo se lo he dicho. Porque estos varones ya no regresaron a las mesas de impuestos, ya no regresaron a las redes, ya no regresaron al mundo. Y yo le explicaba y le trataba de profundizar esta enseñanza, ¿verdad? Imagínense una persona que tenga una sentencia aquí en México de 200 o 300 años, o en Estados Unidos de cadena perpetua. Imagínense. Entonces, perdió toda esperanza. Y yo le aseguro que ese tipo de personas viven con una carga horrible. Y imagínense que de repente llegue alguien a libertarlos y a pagar su condena. Y que sean libres y que se les dé otra oportunidad. Dígame, si en la cárcel van a estar cantando y bailando, pero si se les da la libertad, ¿cómo van a salir? Danzando, dando piruetas, con gozo. Y Cristo Jesús nos vino a dar la libertad estando cautivos. Entonces, ahí está el gozo. Ahora, fíjate, ellos después de haberle adorado, la palabra adorar. La palabra adoración, bendito hermano y bendita hermana, y la palabra adorar es simplemente hacer la voluntad de Dios y de Cristo. Una adoración es que por medio del poder que nos dio, nosotros seamos íntegros a los mandamientos que Él nos da, que es amarlo, y es una obra de amar al prójimo. Entonces, eso es adorar. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Dice, porque adorar a Dios y adorar a Cristo nos trae gozo. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ahora, en lo que les llegaba la promesa, ahí en Jerusalén, estaban siempre en el templo. En San Mateo dice que no. En San Mateo dice que estaban en un aposento. Pero mira, hermano, no importa si estaban en un aposento alto, no importa, estaban en el templo, estaban esperando en Jerusalén la promesa y en todo momento alabando y bendiciendo a Dios. Y la palabra adoración o alabar es
va conllevando a lo mismo. Alabar es exaltar a Dios. Alabar es darle gracias. Alabarlo es dar testimonio y bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Yo antes no podía entender. Yo le decía a Dios, yo necesito ser bendecido por ti. ¿Cómo me pides que yo te bendiga? ¿Verdad? Yo puedo bendecir a Dios exaltándolo con oraciones y puedo bendecir a Dios con la obra que me encomendó. Amén. Así es. Bendito hermano y bendita hermana, gracias a Dios me permitió el privilegio de poder terminar este bendito libro que ahora ya está subido en YouTube, así como muchos otros para la gloria de Dios. Así que bendito hermano y bendita hermana, recuerde, si Dios me lo permite, mañana a los suscriptores, a los seguidores, a los que van escuchando estas enseñanzas, mañana empezamos con el libro de Esther. Yo les mando un abrazo y el beso de Dios con lo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.